Hoy hablaremos acerca de los avances de la terapia en cáncer de mama etapa 4, receptor hormonal positivo, HER2 negativo. Una condición que es muy frecuente, muy prevalente en nuestras mujeres de Latinoamérica. Cuando los pacientes tienen cáncer de mama de estas características que son sensibles al receptor, en que el receptor hormonal está presente, estos pacientes son susceptibles de ser tratados con hormonoterapia. Esto conduce a un buen resultado, pero siempre es transitorio. De una primera línea pasaremos a una segunda línea, a una tercera línea, hasta que un momento la hormonoterapia ya no es útil, se han hecho resistentes las células tumorales a esta forma de terapia. Hoy hablaremos muy brevemente acerca de las terapias endocrinas, hablaremos acerca de los mecanismos de resistencia, las estrategias que se utilizan actualmente para sobrepasar la resistencia, hablaremos en particular de los inhibidores de CDK4/6 y también algo más acerca de la inhibición de mTOR y algunas otras más. Cuando las células expresan el receptor de estrógeno, estas son sensibles, como habíamos mencionado, podemos ver al lado derecho de la pantalla, pero cuando aparece la resistencia a la hormonoterapia es porque se han activado otras vías que estimulan el crecimiento de estas células malignas. Y por lo tanto, pareciera muy importante, muy relevante poder bloquear las vías de crecimiento de este tipo de células de una forma dual, para prevenir la proliferación de las células malignas, para prevenir o retardar eh, la resistencia a hormonoterapia. Y uno de los factores claves en este proceso de adquirir resistencia es la aparición de una vía metabólica que se activa. Tenemos el complejo ciclina D junto a CDK4/6, como ven en la pantalla, ciclina D en azul y lo otro en naranja. Cuando se unen, entonces, se produce la fosforilización de una proteína que se denomina retinoblastoma o RB, y esta fosforilización entonces nos activa la vía que se asocia a una proliferación celular y que se asocia a pobre respuesta y resistencia a las terapias hormonales. Afortunadamente, las investigaciones han podido identificar este fenómeno y ha sido posible bloquear esta vía. Actualmente existen 3 fármacos que han sido aprobados por la FDA y por la EMA en Europa. Ellos son el ribociclib, el palbociclib y el abemaciclib. Estos 3 están aprobados por la FDA en primera línea, junto con un inhibidor de la aromatasa. Y esto es recordar, muy importante, deben ser pacientes receptor de hormona positivo y HER2 negativo. También existe la aprobación de palbociclib y abemaciclib en combinación con fulvestrant en segunda línea para este tipo de tratamiento, y abemaciclib también se podría usar como monoterapia, particularmente en pacientes que tienen metástasis cerebrales. Cuando revisamos las distintas publicaciones relacionadas con estos 3 fármacos, observamos que en términos de tasa de respuesta global, los resultados son muy similares. Y cuando las primeras publicaciones se hicieron, mostraron que la sobrevida libre de progresión en los 3 fármacos son altamente semejantes. Sin embargo, en términos de toxicidad hay algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, palbociclib más letrozol se asocian o producen un porcentaje significativo de neutropenia grado 3 y grado 4. En tanto que abemaciclib se produce una importante proporción de pacientes que tienen diarrea. Una de las características también del ribociclib más letrozol es que puede producir también neutropenia y puede producir náuseas o vómitos, condiciones que son fácilmente manejables. Recordar, importante, que abemaciclib produce cerca de un 4,9% de casos de trombosis venosa profunda y que en el caso de ribociclib, en cerca de 2,7% de los casos se puede producir una prolongación del intervalo QTC. De manera resumida, entonces, las comparaciones indirectas de estos 3 fármacos nos indican de que son similares en términos
hasta el momento, se reconoce como similares en términos de respuestas, en términos de control de la enfermedad, y que solamente los diferencia en algunas características la posible toxicidad. Por otra parte, la penetración al sistema nervioso central ha sido descrita como bastante interesante para abemaciclib, que es mejor que palbociclib, y ribociclib también muestra una muy buena penetración al sistema nervioso central, por lo tanto es una alternativa a considerar los pacientes que tienen compromiso del sistema nervioso central. Una de las preguntas frecuentes que nos hacemos en nuestro medio por razones económicas fundamentalmente es si todos los pacientes deberían recibir estos inhibidores en primera línea. Y de acuerdo a los estudios realizados, todos los subsets, todos los subgrupos de pacientes han demostrado tener beneficio con los inhibidores de CDK4/6. Pero hay un grupo de pacientes, probablemente aquellos en los cuales la enfermedad tiene un diagnóstico muy reciente, aquellos en que tienen solamente compromiso óseo, o aquellos que tienen receptores de estrógeno o de progesterona muy altos, en los cuales podríamos retrasar el comienzo de los inhibidores. ¿Qué es mejor? ¿Una terapia dual desde el principio de estos pacientes o una terapia secuencial? Esa es una pregunta que no tiene respuesta, pero para aquellos pacientes en los que existen condiciones económicas fundamentalmente, seguramente vamos a preferir comenzar inmediatamente con una terapia dual que permita mantener un control de la enfermedad por mayor tiempo. Sabemos que existe resistencia, una resistencia primaria, por ejemplo, y esto está demostrado, se está establecido, que por ejemplo la ciclina E puede estar presente y eso se asocia a la presencia de la mutación de ciclina E con mala sobrevida y con resistencia a los tratamientos con CDK4/6. Por otra parte, la amplificación del receptor del factor de crecimiento del fibroblasto también se asocia a resistencia a los tratamientos con hormonoterapia y resistencia a los tratamientos con inhibidores de CDK4/6. Por otra parte, ¿por qué razón los pacientes que están respondiendo bien adquieren resistencia? Eso no está muy claro. Sabemos que en aproximadamente un 1% de los casos podría haber una mutación adquirida de la proteína RB1, pero en la mayor parte de los pacientes no se conoce por qué sucede esto. Desde el punto de vista de NCCN, la clasificación, podemos identificar 3 subgrupos de pacientes. Un grupo de pacientes son aquellos que tienen crisis sistémica o crisis visceral, son receptores de estrógeno positivo, HER2 negativo. En estos pacientes sigue siendo la quimioterapia la mejor alternativa. Otro subgrupo de pacientes son aquellos que ya han recibido hormonoterapia y acá podemos identificar nuevamente 2 subgrupos, los pacientes que son premenopáusicos o los pacientes que son posmenopáusicos, y en ambos grupos de pacientes se recomienda el uso de inhibidores de CDK4. Un grupo muy distinto son aquellos que requieren por primera vez un tratamiento con hormonoterapia y nuevamente debemos distinguir los pacientes con premenopáusicos y posmenopáusicos, pero en ambos, entonces, la indicación de uso de inhibidores de CDK4/6 han demostrado ser eficaces con un tiempo de sobrevida ampliamente superior a cuando usamos solamente inhibidores de aromatasa. Y esto a continuación les muestro uno de los grandes avances probablemente de este año, en el último tiempo, por muchos años, la publicación reciente en el New England Journal of Medicine, que demuestra que ribociclib es un tratamiento que demuestra por primera vez tener una mejoría en la sobrevida global. Esta sobrevida global a los 42 meses fue de 70% para los pacientes que habían recibido la combinación, versus que la rama control, que solo tuvo una sobrevida de 46%. Casi entonces un 24% de diferencia en la posibilidad de estar vivo a los 42 meses, y el coeficiente de muerte fue de 0,71, o hazard ratio, como decimos más comúnmente, 0,71, y esto significa una reducción de un 29% del riesgo de muerte. En cuanto a la toxicidad, en esta publicación, con un gran número de pacientes, los resultados en toxicidad son idénticos a los que ya conocíamos, no hay diferencia. Pasando a un tema muy distinto, una vía diferente de tratar a los pacientes
con receptor de hormona positiva, HER2 negativo, es el uso del everolimus. Este medicamento actúa a través de la inhibición de la denominada vía mTOR. El everolimus junto a un inhibidor de aromatasa produce una inhibición sinérgica de la proliferación y una inducción de la apoptosis. El estudio que más conocemos, seguramente todos lo recuerdan, es el estudio Bolero-2, pacientes con cáncer de mama que habían recibido una línea de letrozol, que eran resistentes al letrozol o anastrozol, que habían incluso recibido quimioterapia. Observamos en este gráfico que la posibilidad de tener una sobrevida libre de progresión es ampliamente mayor cuando usamos everolimus más exemestano versus exemestano solo. Por lo tanto, es una alternativa adecuada en un subgrupo de pacientes en segunda línea. Otra de las condiciones que debemos reconocer es la mutación ESR1. El gen ESR1 codifica el receptor del estrógeno y esta mutación de este gen está presente en menos del 1% de los pacientes que tienen cáncer de mama localmente avanzado, sin metástasis. Sin embargo, en los pacientes con enfermedad metastásica, esta mutación puede subir hasta el 20% e incluso se han descrito hasta el 50% de ella. Entonces, la explicación posible es que las células tumorales sometidas a tratamientos antihormonales bajo presión selectiva podrían adquirir esta mutación como vía de escape. Y finalmente, un capítulo muy interesante es la inhibición de la vía denominada PI3K. Hace mucho tiempo que hemos escuchado acerca de esta forma que tienen las células tumorales de poder crecer, y la mutación se detecta en más del 40% de los pacientes con cáncer de mama receptor hormonal positivo, y el medicamento llamado Puparlisib, que es un inhibidor de todas las formas o panformas de PIK3, es en las pruebas de laboratorio ha demostrado ser muy útil, pero en el estudio BEL-2 y el estudio BEL-3, que se demostró una sobrevida libre de progresión, los resultados son no tan amplios, y lo que nos complica un tanto es que la toxicidad hepática fue bastante significativa y que por otra parte hubo efectos laterales psiquiátricos también a considerar. Este estudio, el SOLAR-1, nos muestra una forma diferente, un fármaco distinto que podemos usar. Conocemos desde el punto de vista biológico que existen mutaciones de la vía PIK3, y cuando existe esta mutación se produce un aumento de la proliferación celular, hay más resistencia a los tratamientos antihormonales y la condición del paciente se nos agrava. Es posible entonces detectar si está presente esta mutación y con un fármaco nuevo que es esta vez específico para la mutación PIK3 mutada, es posible bloquear ese efecto de resistencia a los tratamientos hormonales. El estudio SOLAR-1 es un estudio multicéntrico, es randomizado de fase 3 y comparó entonces a pacientes con cáncer de mama receptor hormonal positivo, HER2 negativo, que eran resistentes a terapias previas. Comparó entonces el uso de fulvestrant versus fulvestrant más el nuevo medicamento. Y lo que se observa es que tenemos mejores tasas de respuestas, muy importante, pero sobre todo que la sobrevida libre de progresión mejora significativamente. La tasa de riesgo o hazard ratio es de 0,65, es decir, que un tercio de los pacientes observan una significativa disminución del riesgo de progresión de la enfermedad. En cuanto a las tasas de efectos adversos, existen varios, pero en general son manejables, y en el contexto de una enfermedad tan agresiva, esta es una alternativa de tratamiento que busca imponerse de una manera muy importante, asegurando una forma más de tratamiento para los pacientes de la variante, como dijimos, receptor hormonal positivo, HER2 negativos. En resumen, de todas las alternativas que tenemos hoy para los pacientes con receptor de estrógeno positivo, HER2 negativo, los inhibidores de CDK4/6 son la mejor alternativa, o una alternativa altamente conveniente desde el punto de vista de la sobrevida
libre progresión desde el punto de vista de las tasas de respuesta, y ahora tenemos la publicación reciente, entonces, en que ribociclib no solamente mejora la sobrevida libre progresión, sino que se demuestra que tiene una mejoría en la sobrevida global, con un impacto bastante importante para una población que hoy en nuestra práctica clínica es cada vez más frecuente. Muchas gracias.